Muy buenos días a todos. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Unidad Valle de las Palmas y de la Incubadora de Negocios Universitaria de FCTEC, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Del aula a la realidad, emprender hoy. Agradecemos su presencia en este espacio diseñado para reflexionar sobre cómo los conocimientos adquiridos en la universidad pueden transformarse en proyectos reales, sostenibles y con impacto en la sociedad. Hoy tendremos el honor de contar con la participación de Unervi Gadiel González Cortés, licenciado en Ciencias de la Comunicación, fotógrafo y videógrafo, emprendedor. Desde hace algunos años decidió emprender en el área audiovisual, iniciando poco a poco y emprendiendo no solo en la parte técnica de la fotografía y el video, sino también aspectos fundamentales como el trato con clientes, la organización del tiempo y la construcción de un proyecto sostenible a largo plazo. Se dedica principalmente a la fotografía social, cubriendo bodas, 15 años y bautizos, además de gestionar proyectos de retrato y fotografía documental. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con diversos clientes, personas, familiares, empresas y negocios, lo que le ha permitido crecer profesionalmente y llevar su trabajo a distintas ciudades. En su experiencia ha comprendido que emprender no es únicamente tener talento, sino también ser constante, responsable y estar dispuesto a adaptarse a los retos del mercado. Actualmente continúa desarrollando proyectos audiovisuales, perfeccionando su técnica y formando a otras personas en fotografía, procurando siempre trabajar con excelencia y propósito. El tema de hoy nos convoca del aula a la realidad. Emprender hoy nos invita a reflexionar sobre la importancia de convertir los conocimientos teóricos en experiencias prácticas. Emprender implica tomar decisiones, asumir riesgos, enfrentar desafíos y aprender constantemente. Significa transformar ideas en proyectos concretos, aplicando lo aprendido en la formación académica a situaciones reales del mercado. Ahora sí, cedemos el espacio a nuestro conferencista, Unirvi Gadiel González Cortés. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar con esta conferencia, que esta conferencia pues en realidad va y parte desde mi experiencia, mi percepción del emprendimiento, del cómo emprender, desde obviamente mi experiencia personal. Entonces, voy a tocar algunos temas que considero muy importantes y que pues vale la pena que reflexionen en ellos. Permítanme. Ok. Vamos a empezar con una pequeña introducción, porque estudiar una carrera universitaria es para muchos un gran logro, es para muchos una meta de años de esfuerzo, porque iniciamos desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Son bastantes años en los que nos vamos desarrollando para llegar a un punto en el que nosotros queremos estar, y por lo tanto lo vemos como una meta de varios años de esfuerzo, pero también se llega a pensar que una vez terminado la universidad, pues vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener la vida resuelta, en el que vamos a encontrar el trabajo soñado y donde vamos a tener un salario, pues, ridículamente bueno. Que al final de la carrera universitaria, pues terminaron ya todos los retos y todos los desafíos, porque ahora ya tenemos un título que nos respalda, un título que nos dice que somos licenciados en tal profesión. Sin embargo, una de las cosas importantes que tenemos que reflexionar es que terminar la universidad no es el final del camino, es tan solo el comienzo de un nuevo camino, es la entrada, es la puerta a la entrada a la realidad en la que allá afuera nos vamos a enfrentar, donde van a estar los verdaderos retos, van a estar los verdaderos desafíos, van a estar los verdaderos
problemas, van a estar las decisiones difíciles y que vamos a tener que resolver de alguna u otra manera. Entonces, en esta conferencia voy a tocar 4 puntos, en particular, que son estos 4 que pueden ver aquí. El primero es, ¿y ahora qué? La realidad del mercado laboral. Número 2, tu título no es el final, habilidades que realmente importan. Número 3, del conocimiento al ingreso, monetizar tus habilidades. Y número 4, crecimiento incómodo, cuando emprender te forma. Y con estos 4 subtemas vamos a meditar y reflexionar también en cuatro preguntas claves ligadas cada una a uno de estos temas, que son las siguientes: ¿qué realidad enfrento al salir de la universidad? ¿Qué habilidades y conocimientos tengo? ¿Cómo puedo convertir lo que sé hacer en una fuente de ingreso? Y número 4, ¿estoy dispuesto a crecer aunque sea incómodo? Y pues dando esta pequeña introducción, vamos a iniciar con el primer subtema, que es ¿y ahora qué? La realidad del mercado laboral. Como ustedes, yo creo que se han dado cuenta, yo creo que todos nos damos cuenta de eso, estamos viviendo en tiempos complicados en los que las oportunidades laborales son cada vez menores. Las oportunidades laborales cada vez son más difíciles de encontrar. Y esto no es algo simplemente de percepción. Realmente hay estadísticas que muestran que hay más desempleados universitarios que desempleados con secundaria o secundaria trunca. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su informe anual Programa de la Educación 2025, señaló que en edades de 25 a 34 años, que probablemente son las edades en las que se encuentren ustedes, a lo mejor son un poquito menores, pero básicamente en esas edades se encontró que el 4.3 de universitarios, por ciento de universitarios, estaba sin empleo, frente al 2.7% de jóvenes sin secundaria completa, o secundaria pues trunca. Entonces, las estadísticas básicamente nos dicen que hay más desempleados universitarios en las edades, en el rango de edades de 25 a 34 años, que personas con una educación hasta secundaria o secundaria trunca. Y esta organización, vale la pena señalar que está conformada por 38 países de todo el mundo, entre los cuales solo México y Colombia dio resultados parecidos a estos. Es decir, que los otros 36 países sí tienen mejores oportunidades los universitarios, a diferencia de México y Colombia. Entonces, es algo interesante ahí de resaltar que en estos 38 países solo México y Colombia, sus estudiantes universitarios tienen menos oportunidades de encontrar un trabajo o de encontrarlo pronto, y un trabajo que también sea redituable económicamente. Entonces, la primera realidad que enfrentan al salir de la universidad, o que todos enfrentamos al salir de la universidad, es la falta de plazas profesionales. Yo estudié comunicación y la carrera estaba más enfocada a comunicación organizacional y me gustaba, pero la realidad es que en la mayoría de las empresas solo cuenta con 1 o 2 plazas a lo mucho para un comunicólogo. Por muy grandes que sean, las empresas solo tienen estas plazas disponibles para algún licenciado en ciencias de la comunicación, lo cual pues obviamente es bastante complicado. Y por supuesto esas plazas, esa 1 o 2 plazas, obviamente están ocupadas. Y lo mismo ocurre con muchas de las carreras universitarias, quizá no de la misma forma que en mi caso, pero al final de cuentas, en cuanto a proporción, viene siendo lo mismo. Hay más plazas disponibles para ingenieros que plazas disponibles para un comunicólogo, pero al mismo tiempo egresan muchísimos más ingenieros que comunicólogos. Entonces, al final de cuentas, la proporción es casi similar y al final las plazas no son suficientes para el total de egresados. Y podemos pensar, bueno,
primero necesito obtener experiencia para conseguir ese trabajo que está tan peleado. Y en el mejor de los casos, podemos optar por conseguir un trabajo que al menos tenga un poco que ver con aquello que estudiamos. En mi caso, mi primer empleo saliendo de la universidad fue en el área de mercadotecnia de una empresa y el puesto lo conseguí por recomendación. Obviamente tuve mi entrevista y todo ese proceso, pero creo que sí tuvo mucho que ver esa recomendación que hicieron de mí para obtener ese puesto. Y ese trabajo, al final de cuentas, no estaba tan mal, el sueldo no era tan malo, comparándolo con otros compañeros que egresaron junto conmigo, que tenían unos salarios, pues, más bajos. Y aunque el sueldo, pues, estaba relativamente bien o no tan mal, comparado con otros sueldos que ofrecen a licenciados en comunicación, como les digo, en términos generales, aún con todo eso, el sueldo no seguía siendo suficiente, y más cuando la carga de trabajo empezó a aumentar. Eh, lo hacía yo básicamente en esa empresa de comunicólogo, de mercadólogo, de medios audiovisuales, de vendedor. Era toda una mezcla ahí de conocimientos, y lo que yo hacía en esa empresa, y llegó a un punto en el que fue demasiado estresante y pues tuve que terminar saliendo de ahí. Me salí de ese trabajo y ingresé a una agencia de publicidad. El salario era todavía peor en esa agencia de publicidad. Se sabe que las agencias de publicidad son muy mal pagadas, pero una de las cosas importantes ahí era que, número uno, la carga de trabajo no era tan pesada como en el trabajo anterior. Y número dos, que yo ingresé a esa agencia de publicidad porque quería aprender cómo funcionaba la agencia de publicidad. Pero entonces mi siguiente punto es este. ¿Cuál es la siguiente realidad que enfrentamos o enfrentan los jóvenes universitarios al salir de la universidad? Pues es el bajo salario. Según INEGI, en el 2025, una persona con licenciatura suele tener ingresos promedios mensuales entre aproximadamente 11,800 y 16,600 pesos. Y esto dependiendo del área geográfica en la que te encuentres, el área en el que te desempeñes y la experiencia que tengas, pues trabajando en esa área en el que te desempeñes. Entonces, eso es en promedio los sueldos de una persona con licenciatura. Y cuando vemos esas cifras, podemos darnos cuenta de que la brecha que hay entre el salario de un licenciado y a lo mejor un salario mínimo de alguna persona con secundaria trunca, vemos que la brecha en realidad es muy pequeña, que la diferencia no es muy grande o no es muy notable. Y, y eso nos lleva a este punto que les digo, la realidad o la siguiente realidad que enfrentan los jóvenes universitarios es el bajo salario. Entonces, por lo menos aquí vamos a exponer estas solo dos realidades a las que podemos enfrentarnos, que creo yo son las más importantes, aunque hay muchas otras realidades a las que también se pueden enfrentar. Pero básicamente vamos a hablar de esas dos únicamente, la falta de plazas profesionales y el bajo salario. Entonces, una vez que ya somos conscientes de estas dos realidades allá afuera, pues pasamos al siguiente punto, al siguiente subtema. Tu título no es el final, habilidades que realmente importan. Y una vez que ya hemos meditado y reflexionado y somos conscientes de la realidad allá afuera, viene la introspección, viene la reflexión entre nosotros, y aquí es donde vale la pena que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿qué habilidades y conocimientos tengo? ¿Qué aprendí realmente en la universidad? Y quizá ahorita que les estoy dando estas preguntas, probablemente no sepan responderlas, a lo mejor sí, a lo mejor les da miedo eh, no saber responder estas preguntas, pero les aseguro que si reflexionan con honestidad estas preguntas,
se darán cuenta de algo importante. Y esto es que sí adquirieron más conocimientos de los que ustedes creen, solo que muchas veces no se dan cuenta o no son conscientes de ello hasta que se detengan y analicen realmente qué es lo que aprendieron en la universidad. Otra de las cosas importantes que vale la pena resaltar es que allá afuera, en el mundo real, no solo cuenta lo que estudiaste dentro del aula de clases, sino cuenta lo que sabes hacer, cuenta aquello de lo que eres capaz de hacer y cuenta el cómo vas a resolver situaciones de las que no tenías contemplado que sucedieran. Y cuando las oportunidades laborales no son las esperadas, no puedes simplemente quedarte inmóvil, no puedes simplemente quedarte sin hacer nada, sino que tienes que hacer algo para resolver. Y aquí viene otro punto importante. ¿Qué implica ser universitario? ¿Qué implica haber estudiado una carrera universitaria? Ser universitario no es solamente obtener un título, tampoco es solamente desarrollar habilidades técnicas para un área específica, sino ser universitario implica muchísimo más que eso. Implica cuestionar, implica investigar, analizar, proponer soluciones, buscar alternativas y sobre todo pensar, desarrollar un pensamiento crítico. Todas estas son las implicaciones de ser un universitario, de ser un buen universitario. Dijo Albert Einstein, la educación no es el aprendizaje de hechos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Y también José Ortega y Gasset, la universidad no es solo un lugar donde se enseñan profesiones, es ante todo el lugar donde se cultiva la inteligencia. Entonces, lo que les comentaba ahorita, si ustedes egresan de la universidad y no desarrollaron un pensamiento crítico, no desarrollaron capacidad de análisis o habilidades básicas para comunicar correctamente sus ideas, escribir, leer con claridad, entonces dejaron pasar una de las mayores oportunidades que la universidad les ofrecía. Sin embargo, o sea, si no hicieron nada de esto, aún están a tiempo de adquirir estas habilidades. Y les cuento rápidamente. Creo que durante los primeros 3 semestres de mi carrera, yo básicamente iba a la escuela nomás por ir, porque quería al final un título de licenciado en comunicación. Esos primeros 3 semestres, digo, tampoco es como que haya tenido calificaciones muy malas, pero básicamente nada más iba por ir. No hacía un esfuerzo por aprender. Pero pasó algo en cuarto semestre que me cambió. Y aunque suene increíble e ilógico, lo que pasó fue que aprendí a leer. Imagínense, primaria, secundaria, prepa y hasta universidad aprender a leer. Y lo que trato de decirles con esto es que aprendí a comprender los textos, a analizar los textos. Y esto sucedió porque había una maestra ahí en cuarto semestre que básicamente su clase era de la siguiente forma. Aquí están las lecturas, las van a leer. La siguiente clase ya tuvieron que haberlas leído. Llegaba la maestra y no explicaba nada de las lecturas. No hablaba nada acerca de las lecturas. La maestra simplemente hacía preguntas de las lecturas. Y eran preguntas profundas. Eran preguntas que solo podías responder si realmente habías entendido lo que el autor quiso expresar al escribir. Eran preguntas también individuales, preguntas que podía hacerle a cualquiera. En cualquier momento la profesora podía preguntarte a ti. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que la vergüenza, en mi caso, de no saber responder, me obligó a aprender, a leer de verdad, a analizar, a cuestionar y en pocas palabras, a pensar. ¿Por qué? Porque ahora ya me tenía yo en mis lecturas
Ok, no lo entendí, lo vuelvo a leer. Sigo sin entenderle, lo vuelvo a leer. A subrayar, a tratar de entender qué quiso decir el autor con ese texto en particular y de qué manera aplica en la vida y sobre todo pues en la comunicación. La materia se llamaba comunicación intersubjetiva. Entonces, hasta en ese punto empecé yo a básicamente echarle ganas a la escuela. Entonces, respondiendo la pregunta, ¿qué conocimientos y habilidades tengo? Como pueden ver, acuérdense, el subtema es tu título, no es el final, habilidades que realmente importan. Entonces, ¿qué conocimientos y habilidades tengo? La respuesta puede ser respondida en al menos dos áreas. La primera es en las habilidades de pensamiento, es decir, capacidades de análisis, de investigación, pensamiento crítico, resolución de problemas, etcétera. Y la segunda, conocimientos y habilidades técnicas propias de tu área de estudio. Es decir, si estás estudiando comunicación, yo esperaría que aprendas comunicación, teoría de la comunicación. Pero no solo eso, sino habilidades de pensamiento. Y esta primer punto bueno, más bien la primera respuesta es una respuesta general que aplica a todas las carreras universitarias. La segunda aplica específicamente a tu área en particular, pero la primera es una competencia que debería de tener cualquier universitario. Entonces, teniendo en cuenta hasta este punto la falta de plazas profesionales, el bajo salario y las habilidades en estas dos áreas que se supone deberíamos de tener, podemos pasar al siguiente punto, del conocimiento al ingreso, monetizar tus habilidades. Quizá podamos pensar o puedan pensar que la única opción o la opción más digna de un universitario sería emprender en algo que sea 100% lo que él estudió, o si bien no el 100%, algo que esté más o menos relacionado con lo que estudió. Se romantiza mucho la idea de ejercer lo que estudiaste, que cuando alguien no lo hace, dicen que tiró a la basura sus 4 o 5 años de estudio. Y eso es algo que yo he escuchado mucho, y sobre todo en personas mayores, cuando se refieren sobre jóvenes que no están ejerciendo lo que estudiaron. Y lo dicen de una manera, en cierto sentido, despectiva, como diciendo, híjole, ¿para qué estudiabas si al final terminaste haciendo otra cosa distinta a lo que realmente estudiaste? Entonces, eh, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Realmente sería echar a la basura 4 o 5 años de estudios universitarios al no dedicarnos a algo a lo que estudiamos? Ay, me brinqué aquí. Bueno, entonces, mencionamos ya algo importante, que quien realmente aprovechó la universidad egresa al menos con habilidades en dos áreas. Ya vimos de pensamiento y de habilidades y técnicas de su área en particular. Segundo, esto nos abre al menos dos caminos para emprender. Uno enfocado directamente en nuestra carrera, en nuestra área, y otra enfocada en otra área donde podamos obtener, generar algún valor. ¿Esto significa que puedes emprender en lo que sea? Bueno, no significa que puedes emprender en lo que sea. Significa que debes y puedes emprender en aquello que realmente tienes la capacidad. En el punto anterior hicimos una pregunta clave: ¿qué habilidades y conocimientos tengo? Y la aplicamos en cuanto a nuestros estudios universitarios. Pero esta pregunta también aplica para habilidades y conocimientos adquiridos fuera del entorno universitario. ¿Qué más sé hacer aparte de lo que aprendí en la universidad? Hablando de un área en particular, un área en específico. Quizá alguien por aquí dice, yo soy muy habilidoso asando carne. Y quizá alguien diga, yo soy muy habilidoso limpiando. ¿Sería incorrecto poner una taquería? Ay, la siguiente pregunta no la puse.
Sería incorrecto ofrecer servicios de limpieza. Y pues aquí viene la respuesta. Lo incorrecto no es que no esté relacionado con tu carrera, sino lo incorrecto sería que ofrecieras un servicio o un producto en el que no puedas garantizar la calidad. ¿Por qué? Porque al final el mercado no va a pagarnos por nuestros títulos, sino por soluciones bien hechas. Si sabes hacer algo, la gente va a pagar por eso que tú sabes hacer, no por un titulito que tengas por ahí. Que digo, no tampoco estoy menospreciando el título, pero la realidad es esta. La gente allá afuera en el mundo real te va a pagar por lo que tú sabes hacer y porque lo sabes hacer muy bien. Yo soy una persona que dice, no le voy a pagar a alguien por algo que yo puedo hacer. Y aparte también soy una persona bien desconfiada. Entonces, les cuento rápidamente. Mi carro tiene asientos de piel y estuve buscando en Facebook ahí limpieza de interiores. Porque pues la realidad es que ya está muy sucio el interior y no he tenido tiempo de limpiarlo. Pero entonces dije yo, ¿por qué le voy a pagar a alguien por algo que yo puedo hacer? Es limpiar. O sea, ¿qué tan complicado puede ser limpiar un carro por dentro? Entonces empecé a investigar cómo limpiar correctamente pues los asientos de piel y me encontré con que pues es muy complicado y porque aparte tienen varias materiales, es piel, pero también piel con tela, que esto y lo otro, y aparte son muchos productos los que se tienen que usar, que uno para limpiar, uno para hidratar y otro para proteger. Entonces al final dije, bueno, creo que mejor sí le pago a alguien para que lo haga. Pero luego entró en mí la desconfianza precisamente de el punto esto que estamos mencionando. O sea, ¿qué tal que le pago a alguien por hacer algo porque yo creo que sabe hacer lo que hace, pero qué tal que no utiliza los productos adecuados? O sea, ¿qué tal que realmente no sabe hacer lo que él dice que sabe hacer? Y pues bueno, al final fui a AutoZone y compré un limpiador 3 en 1 para piel y digo, todavía no lo he usado, pero bueno, el punto aquí importante que quiero que ustedes tengan en su mente es que aún para limpiar se requieren conocimientos, se requieren habilidades, se requieren destrezas. Por lo tanto, no puedes emprender en algo que no domines ni puedas garantizar la calidad. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Entonces, por cosas tan sencillas o simples que pensar, cada una de ellas requieren un conocimiento, una habilidad, ciertas destrezas, ya sean conocimientos propios de tu área de estudio o conocimientos que desarrollaste fuera de la universidad. Ahí está la base del producto o del servicio que se puede ofrecer. Algo en lo que nosotros dominemos, algo que sepamos, algo de lo cual tengamos conocimiento. Por lo tanto, no es el origen del conocimiento lo que importa, sino la capacidad de poder hacerlo bien, de ejecutarlo bien. Y aquí viene una de las partes más importantes, considero yo, de esta conferencia, y es que las habilidades de pensamiento, que es lo que vimos el primer puntito de esas dos áreas que deberíamos de dominar, las habilidades de pensamiento, es decir, la capacidad de analizar, de investigar, de cuestionar, de resolver problemas, son las que nos van a permitir organizar, estructurar y desarrollar nuestro emprendimiento. No somos personas que no podamos pensar, sino que se supone que somos universitarios, que estuvimos estudiando y que adquirimos ciertas capacidades y habilidades de pensamiento que nos van a ayudar a llevar nuestro producto o servicio a otro nivel. Entonces, estas habilidades de pensamiento son las que nos van a ayudar a detectar oportunidades, a corregir errores, a mejorar procesos, a adaptar cuando algo no funcione. Sin estas habilidades de pensamiento, yo puedo ofrecer un servicio,
pero no voy a saber identificar si hay un error, si hay oportunidades de mejora, si tengo que mejorar procesos, si tengo que adaptar ciertas cosas. Entonces, por eso estas dos áreas o habilidades deben estar presentes en todo universitario. Entonces, en otras palabras, las habilidades que desarrollaste como universitario no solo sirven para conseguir un empleo, sino sirven también para que crees tu propio empleo, tu propio trabajo. Recuerdo que hace como unos 8 años quizá, en realidad no recuerdo muy bien hace cuánto, pero ya fue hace mucho tiempo. Luisito Comunica tenía en su descripción del canal una frase que decía: intenté buscar un trabajo, luego decidí crearme uno. No sé si realmente esa frase es de él o él la tomó de alguien más, pero básicamente refleja esa idea que hemos abordado hasta el momento. Cuando las condiciones laborales no son las adecuadas, tenemos la capacidad de crear nuestro propio trabajo. Tenemos las herramientas suficientes para crear nuestro propio trabajo. Entonces, ¿cómo puedo convertir lo que sé hacer en una fuente de ingreso? Bueno, aquí esto no lo puse. ¿Cómo puedo convertir lo que sé hacer en una fuente de ingreso? Teniendo el conocimiento, número uno, teniendo el conocimiento y la habilidad en un área en particular, de modo que puedas garantizar la calidad, es decir, dominar algo. Bueno, ahí está el punto número uno. Y el punto número dos, que ya lo mencionamos también mucho, teniendo habilidades de pensamiento. ¿Por qué? Porque estas te van a permitir organizar, estructurar y desarrollar tu emprendimiento. En mi caso, yo llevé en la carrera dos materias de fotografía, llevé también 2 materias de radio, 2 de producción audiovisual y creo que también 2 de análisis del cine o algo así. Y cuando decido abandonar la agencia de publicidad y empezar con la fotografía de lleno, pues era algo que en realidad yo ya de alguna manera dominaba y sentía que podía entregar pues un trabajo decente. Y aquí quiero aclarar que cuando digo que solo puedes emprender en algo que domines y que puedas garantizar la calidad de ese servicio o de ese producto, no estoy diciendo que tengas que ser un pro, un máster en eso, en lo que haces, sino que simplemente debes de saber y dominar lo básico para entregar un producto o servicio de calidad. ¿Por qué? Porque a lo largo de ese emprendimiento tú vas a aprender muchísimas más cosas en eso en lo que te enfocaste. Vas a desarrollar tus habilidades a un punto mayor, a un punto superior del que iniciaste. Entonces, eso es parte del proceso en el emprendimiento de mejorar nuestras habilidades. Y con eso vamos a pasar al último punto, crecimiento incómodo, cuando emprender te forma. Emprender te obliga a mejorar en habilidades que ya tenías y te obliga también a adquirir conocimientos y habilidades que no tenías. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos enfrentando a nuevos desafíos, a nuevos retos. Que el cliente pidió esta cosa, híjole, no la sé hacer. Bueno, me pongo a investigar cómo se hace, veo un video, me pongo a leer, ok, ya sé cómo se hace, cliente, ya sé cómo se hace. O simplemente le digo al cliente, sí, yo lo hago, aunque no sepa, pero eso requiere que en ese preciso momento yo me voy a poner a leer, me voy a poner a investigar para saber hacer eso que el cliente quiere que yo haga. Entonces, cuando digo que te obliga es porque muchas veces va a ser incómodo. Muchas veces va a ser algo que no vamos a estar listos para hacerlo y que lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer de ya. Entonces, por eso digo que emprender nos obliga a mejorar en habilidades que ya teníamos y nos obliga a adquirir conocimientos y habilidades que no teníamos. Inevitablemente, al emprender, vamos a desarrollar competencias que no se aprenden en un salón de clases. Vamos a aprender a tratar con clientes, a negociar, a ponerle precio a tu trabajo, que es una de las cosas más complicadas cuando estamos iniciando, a resolver problemas, a buscar soluciones,
adaptarse a las circunstancias, a viajar, a organizar equipos, a capacitar, etcétera. Son muchas áreas que engloba el emprender y que al emprender desarrollamos todas estas habilidades. Hasta contadores nos hacemos. Por ejemplo, yo básicamente pues yo hago todo en mi negocio y yo llevo la contabilidad de mi negocio, mis declaraciones de impuesto. No estudié contabilidad, pero bueno, había que realizarlo y como les digo, soy de las personas que dicen yo no lo voy a pagar a alguien por hacer algo que yo puedo hacer. Entonces, unos videitos por ahí, leer esto y lo otro y bueno, ya, ahí lo hacemos. Y ahora pues yo básicamente hago todo en mi negocio y en algún momento pues eso ya no será posible. En algún momento en el que esto crezca, pues obviamente se tienen que delegar ciertas responsabilidades, tener prioridades y esto es parte de esas habilidades de pensamiento que debemos de tener. Va a llegar un momento en el que vas a saber tú que ya es el momento en el que tienes que delegar ciertas responsabilidades a ciertas personas para que el negocio continúe creciendo. Entonces, emprender te saca de tu zona de confort, de ese lugar donde todo está estructurado, donde si algo sale mal, puedes evadir la responsabilidad, a lo mejor echándole la culpa a otro departamento, hablando en términos de un trabajo formal, donde a lo mejor solo te enfocas por cumplir con tus tareas y nada más. Cuando uno emprende, no hay otro departamento, no hay a quién pasarle y echarle la culpa o la responsabilidad, todo recae en nosotros mismos y por eso emprender no es para todos, es algo complicado que requiere de mucho esfuerzo y obviamente es mucho más cómodo tener una hora fija de entrada en el trabajo, hacer lo que alcances durante tu jornada laboral, salir y olvidarte del trabajo. Si algo sale bien o sale mal, si algo se retrasa, pues quien queda mal no eres tú, quien queda mal con el cliente es la empresa. Pero cuando tú emprendes, la empresa ahora eres tú. Ahora tu nombre está en juego, tu reputación está en juego, tu ingreso principalmente está en juego y obviamente eso cambia la manera en la que trabajamos y la manera en la que pensamos también. Yo creo que todos hemos conocido a personas que con orgullo dicen cosas como, uy, yo en el trabajo voy al baño y me duermo, o la última hora de la jornada laboral yo me la paso dando vueltas por toda la empresa nomás para no hacer nada. O simplemente personas que se la pasan en sus teléfonos platicando. Cuando uno emprende, se da cuenta que dormirte o no hacer nada o perder el tiempo no es chistoso ni es agradable. ¿Por qué? Porque eso se traduce en pérdidas para uno mismo. Si no trabajas, no vas a ganar. Por eso emprender también te obliga a ser disciplinado. ¿Por qué? Porque tus intereses ahora son tu propia empresa, tu propio negocio, tu propio emprendimiento. Y obviamente no vas a querer que tu emprendimiento se vaya hacia abajo. Entonces, emprender te obliga también a ser disciplinado. Y les cuento rápidamente algo personal otra vez. Yo soy la persona menos sociable. Bueno, a menos que te tenga mucha confianza, pudiéramos platicar, pero soy la persona menos sociable, me cuesta interactuar con la gente y uno de mis miedos siempre y constante es tratar con desconocidos y obviamente pues cada que las personas me agendan sesiones voy a hablar con un desconocido, voy a estar interactuando por tanto tiempo con un desconocido y siempre hay nervios, cómo será el carácter de aquella persona y si no le gusta mi trabajo y si algo sale mal, siempre ando pensando en ese tipo de cosas. Lo mismo sucede en los eventos, en las bodas o eventos grandes, los nervios pues obviamente son un poquito más porque siempre existe la posibilidad de que algo inesperado suceda. Y la pregunta es, ¿cómo voy a reaccionar ante esas posibles cosas inesperadas? ¿Cómo voy a resolver ante posibles cosas que pudieran suceder? Pero curiosamente, en casi todos los casos termino sorprendido de que pues las cosas siempre salen bien. Incluso cuando hay imprevistos, las cosas siempre salen bien. Y sin darnos cuenta,
vamos creciendo. ¿Por qué? Porque todos los días enfrentamos nuevos escenarios, todos los días enfrentamos nuevos desafíos, nuevos retos, donde no hay más opción que actuar y resolver. O lo haces o lo haces. Y, por ejemplo, uno de los desafíos más incómodos que he vivido fue una boda en Los Cabos. Cuando me pidieron la cotización, yo simplemente por dentro dije y pensé y dije, ay, no. Obviamente iba a implicar bastante estrés en mí. Y pues obviamente si una boda local ya genera ciertos nervios, ahora imagínense una en otro estado donde básicamente lo único con lo que voy a contar es con lo que de aquí me vaya para allá. No estoy en mi ciudad donde si algo se me olvida o algo pasa, rápidamente puedo ir a buscar soluciones. Es estar en otro lugar donde básicamente no conoces a nadie y donde las posibilidades de una, un asunto inesperado pueden ser más grandes y las posibilidades de resolver pueden ser menores. Entonces, cuando envié la cotización, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo le pedí al Señor que me dijeran que no. Yo de que, Señor, por favor, que me digan que no, porque obviamente eso iba a implicar bastante estrés en mi cabeza. Y yo era de que, por favor, que me digan que no. ¿Por qué? Porque si decían que sí, iba a implicar una logística perfecta y una logística perfecta implica pues bastante estrés. Implicaba el viaje de 3 personas, el comprar los vuelos, el reservar hospedajes, el rentar carro, el preparar maletas con los equipos de fotografía y de video. En general era una organización muy milimétrica. Y mi sorpresa fue que dijeron que sí. Y yo dije, bueno, toca resolver. Y ahí comenzó uno de los niveles de estrés más grandes que he vivido laboralmente. Y luego todavía a mí se me ocurre complicarlo aún más. Les dije a mis ayudantes que las iba a llevar a conocer Cabo San Lucas, Todos Santos, La Paz y Balandra. Entonces fueron días bastante pesados, de dormir muy poco, de organizar todo minuciosamente, de paseo, de trabajo. Y lo importante aquí era que estaba completamente fuera de mi zona de confort, pero al mismo tiempo listo para resolver cualquier situación que pudiera surgir. Y algo importante aquí para resaltar, y con lo cual cierro, es que el crecimiento ocurre donde todo es incómodo. El crecimiento va a ocurrir cuando nosotros nos encontremos con situaciones incómodas, cuando nos encontremos con situaciones en las que no sepamos cómo resolver, en situaciones en las que a lo mejor nos equivoquemos. Es ahí donde va a surgir nuestro crecimiento profesional. El crecimiento ocurre donde hay miedo, donde hay nervios, pero aún con todo eso decidimos decir, sí, lo voy a hacer, me lo aviento, claro que sí lo hago. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. O a lo mejor sí tengo idea de más o menos cómo lo voy a hacer, pero tengo en cuenta y en mente que muy probablemente pueden ocurrir un montón de eventualidades que vengan a complicar el trabajo. Pero aún con todo eso digo, no importa, sea lo que sea que suceda, voy a resolver cualquier imprevisto o cualquier situación. Entonces, la última pregunta es, ¿estoy dispuesto a crecer aun cuando esto sea incómodo? Esta es la última pregunta que hacemos. ¿Estoy dispuesto a crecer aunque esto sea incómodo? Definitivamente emprender no va a ser nada fácil, va a requerir de mucho esfuerzo, de estarse preparando constantemente en el área en que te desempeñes. Cuando yo veo mis fotos de cuando inicié y las comparo con mis fotos de ahora, definitivamente veo una diferencia. Y no solo la diferencia es en el resultado, sino también en el proceso de mi trabajo. Definitivamente tengo aún demasiado que aprender. El último trimestre de este 2025 me saturé de tanto trabajo
que ni siquiera podía respirar. Básicamente iniciaba mi día a las 6 de la mañana y terminaba a las 11, 12 de la noche, de puro trabajar. Y aunque eso parezca una buena señal, aunque eso parezca algo bueno, la realidad es que es una señal de que algo anda mal por ahí, no en la calidad de mi servicio, ni de mi, pues sí, no en la calidad de mi servicio, sino en la manera en la que estoy organizando mi emprendimiento, en la manera en la que me estoy organizando y estructurando mis servicios. Y entonces terminando esa temporada, ese trimestre del último trimestre del año pasado, fue necesario detenerme a analizar cómo resolver esa situación, qué cambios eran necesarios hacer. Entonces, esta última pregunta, ¿estoy dispuesto a crecer, aunque sea incómodo? Bueno, esta pregunta ya es pregunta para ustedes. Eh, no tiene una respuesta aquí o no puse yo una respuesta aquí porque esa respuesta simplemente ustedes la pueden tener. ¿Están dispuestos a crecer, aunque sea incómodo? Como les digo, es un camino complicado, es un camino difícil, pero al mismo tiempo es un camino de mucho aprendizaje en términos pues profesionales. Entonces, creo que sería todo. ¿Qué tal, Unervi? Buenos días, habla Edgar. Hola, hola, buen día. Excelente conferencia, una de las mejores que hemos tenido aquí en las pláticas. Te agradezco bastante, sé que va a ser un gran aprendizaje para nuestros chicos, pero quisiera, ¿cómo se llama? Agradecer este tiempo que te diste de preparar la conferencia. Y la verdad es que me da gusto también que esté presente con nosotros dos grandes líderes, compañeros de la universidad de muchos años, la doctora Lourdes Apodaca de la FCI UABC Tecate y el doctor Marco Juárez de FECITEC Valle de las Palmas. Son dos compañeros que estimo mucho, que he aprendido mucho de ellos. Ahí está la doctora saludando. Gracias. He aprendido muchísimo de ellos, sigo aprendiendo y son gente con mucha experiencia en estos temas. Les agradezco enormemente que se hayan dado el tiempo de acompañarnos, pero en especial a cada uno de nuestros estudiantes que hicieron el esfuerzo por estar el día de hoy, porque son jóvenes que están conjugando sus actividades, labores, tareas, proyectos, exámenes. Ahorita estamos en modalidad virtual por la cuestión de climática y implica un doble esfuerzo, algunos de ellos incluso ya en la parte laboral. Unervi, esa pregunta que lanzas es detonante. No voy a extenderme mucho porque tenemos pequeños minutos para ir cerrando. Voy a hacer la palabra a los demás compañeros y estudiantes que nos acompañan. Muchas gracias a Charlene y a Citlali por la moderación. Gracias y excelente. Buen día para todos. Gracias, gracias. Muy bien, agradecemos al conferencista por compartirnos su experiencia y aprendizaje. Muchísimas gracias, fue de gran bendición y fue algo, fueron palabras muy grandes para nosotros, la verdad fueron preguntas que no me esperaba y creo que es un reto. Ahora sí, abrimos en un espacio para preguntas, comentarios o dudas por parte del público. Chicos, es su momento para hacer preguntas, para levantar la mano. Igual creo que hay un buzón de comentarios y creo que ahí pusieron varias preguntas. ¿Cómo se ven las preguntas? Bueno, aquí mi compañero José Juan puso una pregunta y dice lo siguiente. ¿Algún consejo que te hubiera gustado escuchar al momento de buscar prácticas? ¿Algún consejo que usted nos pudiera dar?
Sí, sí, sí. El consejo que me hubiera gustado escuchar, y de hecho desde que empecé la universidad me hubiera gustado escuchar eso, es que me hubieran dicho lo importante que era relacionarse en la universidad, no solo relacionarse con los compañeros, sino con los maestros y precisamente en las áreas en las que se supone que nos estamos desarrollando. Como les dije, los primeros 3 semestres me la pasé yo nomás yendo por ir, y aun cuando a partir del cuarto semestre empecé a agarrarle el amor al estudio, la realidad es que como les decía, ah, por ser introvertido, que me cuesta mucho trabajo interactuar con las personas, no creé las relaciones suficientes con las personas, y creo que ese es un punto bastante bueno en la universidad. La universidad, como ya mencionamos, adquirimos ciertas habilidades y conocimientos, pero también es un lugar muy importante para crear relaciones, que en un futuro esas relaciones nos pueden generar fuentes de ingresos. Entonces, la pregunta era con respecto a las prácticas. Las prácticas, yo busqué lo más fácil que fuera para realizar, y no tomé en cuenta que realmente las prácticas es o debería de ser de alguna manera un desafío para nosotros. Ok, no me gusta esa área, pero no la domino al 100 o tengo mucho que aprender, me voy a meter en hacer prácticas en algo que donde yo pueda aprender a desarrollar mis habilidades en esa área. ¿Por qué? Porque no la sé o porque soy muy débil en esas partes. Entonces, yo busqué, como les digo, lo más sencillo, simplemente por realizar, porque había prácticas, tenía que el inglés, tenía que los exámenes, esto y lo otro, y dije, rápido, esto, lo que sea más sencillo para hacer las prácticas, nada más para tener el comprobante de mis horas de prácticas y poder liberarlas. Pero mi consejo es que busquen retos en cuanto a sus prácticas. Busquen un lugar donde realmente ustedes puedan tener y sentir ese desafío de que, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y si no sé, y si no tengo el conocimiento suficiente. Por eso esta parte aquí, que todavía tenemos aquí en la pantalla, crecimiento incómodo, la incomodidad es muy importante para nuestro crecimiento. Entonces, busquen lugares para hacer sus prácticas donde ustedes sepan que la van a sufrir, que no va a ser sencillo, que va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque en esa complicación y en esa incomodidad va a estar su crecimiento profesional. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Otra pregunta y la última por temas de tiempo. Mi compañero Jonathan pregunta, ¿cuáles son las habilidades principales que usted considera para desarrollar un emprendimiento? Y mi compañera Valeria también preguntó, pero es que va de la mano, ¿cómo está seguro de que al momento de empezar un negocio sí brindas algo de calidad? Okay. La primera pregunta era, a ver, dice, habilidades principales que usted considera para desarrollar un emprendimiento. Pues básicamente esto que vimos aquí en la presentación, habilidades de pensamiento, es decir, capacidad de análisis, investigación, pensamiento crítico, resolución de problemas. Y la otra, conocimientos y habilidades técnicas propias de tu área de estudio. Esas creo yo que son las principales habilidades para desarrollar un emprendimiento. Si sabes hacer algo y al mismo tiempo tienes las habilidades y capacidades de analizar, de investigar, de pensar, de resolver problemas, prácticamente ya estás del otro lado con tu emprendimiento. Entonces, obviamente, y en el mundo, en el momento en el que nos encontramos ahorita de las redes sociales, es a la vez mucho más fácil llevar nuestro emprendimiento a otras personas. Entonces, por ahí habilidades en cuanto a marketing digital sería muy, muy bueno que pudieran desarrollarse también en ellas, porque eso nos ayuda a mostrar nuestro producto o nuestro servicio a otras personas. Entonces, hablando en términos específicos, todo lo que tenga que ver con marketing es una excelente
habilidad que deberíamos de desarrollar. Y cómo estás seguro de que al momento de empezar un negocio, si brindas algo de calidad. Híjole, está complicada porque muchas veces la calidad responde a cuestiones subjetivas. Yo pudiera creer, en mi opinión, que mi servicio es de excelente calidad, pero la realidad es que a lo mejor otra persona puede creer todo lo contrario. Entonces, es un área complicada, pero básicamente, al mismo tiempo hay objetividad. Cuando nosotros dominamos y hacemos algo, sabemos que objetivamente ese algo está bien, pero si no lo dominamos, no vamos a saber si realmente está bien o está mal. Si yo no sé hacer tortillas de harina, voy a hacer una tortilla de harina y a lo mejor digo, bueno, pues no se ve tan mal, pero a lo mejor alguien que sí sabe hacer tortillas de harina va a decir, no está bien esa tortilla de harina por esto, por lo otro. Entonces, si no dominas algo, no vas a poder entender si realmente tiene la calidad suficiente o no la tiene. Para saber si algo tiene la calidad suficiente, primero tenemos que conocer ese producto o ese servicio. Entonces, si conoces bien tu producto o tu servicio, vas a saber cuando tiene la calidad suficiente y cuando no la tiene. Eso pudiera decir. Muchísimas gracias. Y ahora, la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Unidad Valle de las Pardas, otorga el presente reconocimiento a el licenciado Univerdi Gadiel González Cortés, licenciado en Ciencias de la Comunicación, por su destacada participación en impartir la conferencia del aula a la realidad, Emprender Hoy, en el marco del programa de conferencias de la Incubadora de Negocios Universitaria de la FCTEC, Tijuana, Baja California, México, a 18 de febrero del 2026. Firma el doctor Edgar Chávez Moreno, Incubadora de Negocios Universitaria FCTEC. Bueno, queríamos darle un pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias por la conferencia de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y permitirme ahí hablarles sobre estas cositas. Y bueno, por último damos cierre a la conferencia. Gracias nuevamente a nuestro conferencista, al público asistencia y a la Incubadora de Negocios Universitaria de la FCTEC por hacer posible este evento. Que esta experiencia nos motive a llevar nuestros conocimientos más allá del aula y a convertir nuestras ideas en proyectos reales, con compromiso, creatividad y determinación. Muchísimas gracias y excelente día. Quedan despedidos.